México no es solo un país, es el resultado de miles de años de civilizaciones, conquistas, traiciones, revoluciones y luchas por la identidad. Desde imperios que asombraron al mundo hasta guerras que redefinieron fronteras, esta historia está llena de misterios que pocos conocen en su totalidad. Si te apasiona descubrir cómo el pasado explica el presente, suscríbete ahora al canal, porque aquí contamos la historia como nunca te la han contado. Prepárate, porque hoy recorreremos toda la historia de México, explicada al completo. Antes de que existieran ciudades, dioses o imperios, México ya estaba escribiendo su historia en silencio. Mucho antes del ser humano, el territorio que hoy conocemos como mexicano era un escenario en constante transformación, moldeado por fuerzas colosales que definirían su destino miles de años después. Aquí, nada fue casualidad. Dos grandes placas tectónicas chocaron, se hundieron y se elevaron, creando sierras imponentes, altiplanos fértiles y volcanes que aún hoy dominan el paisaje. El Popocatépetl, el Iztaccíhuatl o el Citlaltépetl no solo serían montañas, acabarían convirtiéndose en símbolos, mitos y guardianes de civilizaciones futuras. Al norte, vastos desiertos forjaron pueblos resistentes. Al sur, selvas densas ocultaron riquezas naturales y secretos ancestrales. Entre ambos extremos, valles generosos ofrecieron el equilibrio perfecto para que la vida floreciera. Los climas contrastantes, árido, templado, tropical, convivían en un mismo territorio, algo único en el mundo. Esta diversidad permitió una enorme variedad de recursos: obsidiana para armas y rituales, ríos para la agricultura, costas repletas de vida marina y tierras volcánicas extraordinariamente fértiles. Sin saberlo, la naturaleza estaba preparando el terreno para que surgieran algunas de las civilizaciones más sorprendentes de la historia. México no fue un espacio vacío esperando ser conquistado, fue un tablero complejo que condicionó cada paso del futuro. Las montañas protegieron, pero también aislaron. Los desiertos separaron culturas, mientras que los valles conectaron destinos. Incluso las dificultades, sequías, terremotos, erupciones, enseñaron a sobrevivir, a adaptarse y a resistir. Cuando el ser humano finalmente llegó, no empezó de cero. Heredó un territorio exigente, pero generoso con quienes sabían entenderlo. Y esa relación profunda entre la tierra y sus habitantes marcaría para siempre el carácter de México, diverso, fuerte y profundamente ligado a su entorno. Si te está gustando este viaje al origen de todo, suscríbete al canal, porque esto es solo el comienzo. En el próximo paso, veremos cómo los primeros pobladores comenzaron a dejar huella en esta tierra que ya tenía una historia milenaria esperando ser contada. Mucho antes de que existieran imperios, fronteras o nombres para esta tierra, pequeños grupos humanos comenzaron a llegar a Mesoamérica siguiendo un impulso tan antiguo como la propia humanidad: sobrevivir. No llegaron de golpe ni con certezas, sino paso a paso, cruzando paisajes hostiles, persiguiendo animales, aprendiendo a leer la tierra. Eran migrantes sin mapas, guiados por el clima, los recursos y la intuición. Durante miles de años, estos primeros pobladores vivieron como cazadores-recolectores. Se desplazaban constantemente, siguiendo las estaciones y la disponibilidad de alimento. Cazaban mamuts, bisontes y venados, recolectaban frutos, semillas y raíces, dominaban el fuego y fabricaban herramientas de piedra cada vez más sofisticadas. No construían ciudades ni levantaban templos, pero conocían profundamente el territorio. Cada río, cada cueva y cada valle se convertía en parte de su memoria colectiva. Con el paso del tiempo, el mundo cambió. Los grandes animales comenzaron a desaparecer y el clima se volvió más estable. Lejos de significar el fin, este cambio obligó a adaptarse. Fue entonces cuando ocurrió una de las transformaciones más importantes de la historia humana en esta región: el descubrimiento de la agricultura. El maíz, el frijol y la calabaza dejaron de ser simples plantas silvestres para convertirse en el centro de la vida cotidiana. Cultivar significaba esperar, planificar y, por primera vez, echar raíces. El sedentarismo no llegó de un día para otro. Durante generaciones convivieron la caza y la agricultura, el movimiento y la permanencia. Pero poco a poco, los campamentos temporales se transformaron en aldeas estables. Surgieron nuevas formas de organización,
se fortalecieron los lazos familiares y comenzaron a aparecer rituales ligados a la tierra, al ciclo del sol y a la lluvia. La supervivencia ya no dependía solo de la fuerza o la velocidad, sino del conocimiento, la cooperación y la observación del entorno. Aquí nació algo más que comunidades, nació una manera de entender el mundo. Estos primeros pobladores no sabían que estaban sentando las bases de grandes civilizaciones, pero cada semilla plantada, cada herramienta perfeccionada y cada historia transmitida alrededor del fuego empujaba a Mesoamérica hacia un futuro irreversible. La tierra ya no solo se recorría, empezaba a pertenecerles, y ellos sin saberlo, comenzaban a pertenecerle a ella. El verdadero giro de la historia no llegó con una guerra ni con un rey, sino con algo mucho más sencillo y al mismo tiempo revolucionario, una semilla. Cuando el ser humano aprendió a observar la tierra, a esperar sus tiempos y a cuidarla, Mesoamérica dejó de ser solo un lugar de paso y comenzó a transformarse en un espacio de creación. La agricultura cambió para siempre la relación entre las personas y su entorno, y con ella nació una nueva forma de vida. El maíz se convirtió en el centro de todo. No era solo alimento, era calendario, identidad y sustento. Su domesticación exigió paciencia, conocimiento y generaciones de ensayo y error. Junto al frijol y la calabaza, formó una base alimenticia tan eficiente que permitió el crecimiento de la población. Por primera vez, la comida ya no dependía únicamente de la caza o la recolección, ahora podía planearse, almacenarse y compartirse. Esa seguridad alimentaria abrió la puerta a algo inédito, el tiempo. Con más tiempo surgieron nuevas tareas. No todos tenían que buscar alimento, y eso permitió la especialización. Aparecieron artesanos, constructores, comerciantes y líderes comunitarios. Las aldeas crecieron en tamaño y complejidad. Se levantaron casas permanentes, se organizaron espacios comunes y comenzaron a definirse jerarquías sociales. La vida colectiva ya no se sostenía solo por la necesidad, sino por reglas, tradiciones y acuerdos compartidos. Al mismo tiempo, la observación de la naturaleza se volvió más profunda. El movimiento del sol, las lluvias y los ciclos de siembra comenzaron a tener un significado simbólico. Nacieron las primeras creencias estructuradas, los rituales y los espacios ceremoniales. La tierra no solo daba alimento, también exigía respeto. Así, religión, agricultura y comunidad se entrelazaron de forma inseparable. Estas primeras civilizaciones no eran imperios ni estados centralizados, pero sentaron las bases de todo lo que vendría después. Aprendieron a vivir en comunidad, a organizar el trabajo y a transmitir el conocimiento de generación en generación. Cada aldea era un pequeño laboratorio social donde se experimentaba con nuevas formas de convivencia. Sin grandes conquistas ni nombres legendarios, Mesoamérica estaba dando sus primeros pasos hacia sociedades complejas, preparando el terreno para culturas que siglos más tarde asombrarían al mundo entero. En algún punto del tiempo, cuando muchas aldeas apenas comenzaban a organizarse, surgió una cultura que cambiaría el rumbo de toda Mesoamérica. No levantaron imperios gigantescos ni dejaron crónicas escritas, pero su huella fue tan profunda que siglos después otras civilizaciones seguirían caminando sobre sus ideas. A estos primeros grandes constructores del mundo mesoamericano, hoy los conocemos como los olmecas. Aparecieron en la región del Golfo de México, entre selvas húmedas, ríos caudalosos y tierras fértiles. Lejos de ser un obstáculo, ese entorno se convirtió en la base de su poder. Controlaban rutas comerciales, dominaban recursos clave como la obsidiana y el jade, y desarrollaron una red de intercambio que conectó regiones muy alejadas entre sí. San Lorenzo, la 23 Zapotes no eran simples asentamientos, eran centros ceremoniales cuidadosamente planificados, cargados de simbolismo y poder. Su religión ocupaba un lugar central. Los olmecas veían el mundo como un espacio sagrado donde humanos, animales y dioses estaban profundamente conectados. El jaguar, fuerza de la naturaleza y símbolo de poder, se convirtió en una figura clave de su imaginario. A través de rituales, ofrendas y ceremonias, buscaban mantener el equilibrio entre el cielo, la tierra y el inframundo. Cada construcción, cada escultura y cada altar tenía un propósito espiritual. Las colosales cabezas de piedra, talladas con una precisión asombrosa, siguen siendo uno de los mayores enigmas de la historia.
No solo impresionan por su tamaño, sino por lo que representan: liderazgo, identidad y autoridad. Transportar bloques de varias toneladas a través de selvas y ríos implicaba organización, conocimiento técnico y una estructura social avanzada. Nada en el mundo olmeca era improvisado. Pero su verdadera grandeza no estuvo solo en lo que construyeron, sino en lo que sembraron. Elementos como el calendario ritual, el juego de pelota, ciertas formas de escritura temprana y una visión religiosa del cosmos se expandieron por toda Mesoamérica. Mayas, zapotecas y mexicas heredaron y adaptaron muchas de estas ideas, a veces sin saber de dónde provenían. Por eso, cuando se habla de los olmecas como la cultura madre, no es una exageración. Fueron el primer gran experimento civilizatorio de la región, el punto de partida de una tradición cultural que sobreviviría durante milenios. Aunque su mundo desapareció, su influencia siguió viva, moldeando silenciosamente el destino de México mucho antes de que la historia tuviera nombre. Hubo un tiempo en que Mesoamérica dejó atrás la etapa de los experimentos y entró en una era de esplendor sin precedentes. Las aldeas crecieron, las creencias se consolidaron y el paisaje comenzó a llenarse de ciudades que no solo albergaban población, sino ideas, poder y ambición. Así nació el período clásico, una etapa en la que el mundo mesoamericano alcanzó un nivel de organización urbana que todavía hoy asombra. En el corazón del altiplano surgió Teotihuacán, una ciudad tan imponente que su influencia se extendió mucho más allá de sus murallas. Sus avenidas rectilíneas, sus complejos habitacionales y sus monumentales pirámides revelan una planificación meticulosa. La pirámide del Sol y la de la Luna no eran solo construcciones gigantescas, sino centros de un orden religioso y político que marcaba la vida cotidiana. Teotihuacán fue un nodo comercial, un centro espiritual y una potencia cultural cuyos símbolos llegaron a regiones muy distantes. Incluso siglos después de su caída, su nombre seguiría siendo sinónimo de grandeza. Mientras tanto, en los valles de Oaxaca, Monte Albán se alzaba sobre una montaña como una afirmación de dominio. Desde allí, los zapotecas construyeron una ciudad que combinaba poder militar, administración y religión. Sus plazas abiertas, templos y estelas narran conquistas, alianzas y rituales. Monte Albán no creció al azar, fue el resultado de una decisión estratégica que convirtió la altura en ventaja y la arquitectura en un instrumento de control político. Estas grandes ciudades no eran simples concentraciones de población. Eran centros donde el conocimiento, la religión y la economía se entrelazaban. Existían mercados, barrios especializados y una clara división social. Artesanos, comerciantes, sacerdotes y gobernantes convivían en un entramado urbano complejo. La ciudad se convirtió en el corazón de la civilización, el lugar donde se definía el rumbo del mundo conocido. El período clásico fue el momento en que Mesoamérica demostró su capacidad para crear sociedades sofisticadas sin influencia externa. Sin embargo, bajo ese esplendor también se acumulaban tensiones, desigualdades, rivalidades y presiones ambientales. Aunque estas ciudades parecían eternas, su destino estaba lejos de serlo. Aún así, durante siglos, representaron el punto más alto de la vida urbana prehispánica y dejaron un legado que marcaría el desarrollo de las civilizaciones futuras en México. Mientras otras culturas consolidaban su poder a través de la fuerza o el territorio, los mayas construyeron el suyo mirando al cielo. En las selvas del sureste mesoamericano surgió una civilización obsesionada con el tiempo, el orden del universo y el conocimiento. Para ellos, entender el mundo no era una curiosidad intelectual, sino una necesidad sagrada. Cada estrella, cada ciclo solar y cada número tenía un significado profundo. Los mayas desarrollaron avances científicos que no tenían comparación en su época. Perfeccionaron uno de los sistemas matemáticos más complejos del mundo antiguo, incluyendo el uso del cero siglos antes que Europa. Elaboraron calendarios de una precisión asombrosa, capaces de predecir eclipses y ciclos astronómicos con exactitud milimétrica. El tiempo no era lineal, era cíclico, repetitivo y cargado de simbolismo. Vivir significaba estar en sincronía con el cosmos. Su mundo no giraba en torno a un único imperio, sino a una red de ciudades-estado independientes. Tikal, Palenque, Calakmul o Copán competían entre sí mediante alianzas, guerras y prestigio dinástico.
Cada ciudad era un centro político, religioso y cultural, gobernado por élites que legitimaban su poder afirmando descender de los dioses. Las estelas de piedra no solo registraban fechas y victorias, sino que inmortalizaban a los gobernantes dentro del tiempo sagrado. La arquitectura maya reflejaba esta visión del universo. Templos y pirámides estaban alineados con eventos astronómicos, convirtiendo la ciudad en un calendario de piedra. Los rituales, muchas veces cruentos, buscaban mantener el equilibrio del mundo. El sacrificio no era visto como destrucción, sino como renovación. Todo debía seguir el orden cósmico. Pero incluso una civilización tan avanzada no era invulnerable. A partir del siglo IX, muchas de las grandes ciudades del período clásico comenzaron a ser abandonadas. Las causas aún generan debate: sequías prolongadas, agotamiento de recursos, guerras internas y colapsos políticos se combinaron hasta romper el delicado equilibrio. No fue un final repentino, sino un lento desmoronamiento. Los mayas no desaparecieron. Su cultura sobrevivió, transformada, resistiendo siglos de cambios y conquistas. Sin embargo, aquel esplendor urbano y científico quedó atrás, envuelto en misterio. Su legado sigue desafiando al mundo moderno, recordándonos que el conocimiento también puede levantar imperios, y que incluso los más brillantes pueden caer cuando el equilibrio se rompe. Nada dura para siempre, ni siquiera las civilizaciones que parecían invencibles. Tras siglos de esplendor urbano, templos majestuosos y sistemas políticos sofisticados, el mundo clásico mesoamericano comenzó a resquebrajarse. No fue un colapso repentino ni una única catástrofe, sino una cadena de tensiones acumuladas que, poco a poco, empujaron a las grandes ciudades hacia su declive. Las guerras dejaron de ser episodios aislados y se volvieron constantes. Las antiguas alianzas se rompieron y las rivalidades entre ciudades se intensificaron. Los conflictos ya no buscaban solo prestigio, sino control de recursos cada vez más escasos. Cada derrota debilitaba a las élites gobernantes, minando la autoridad que durante siglos había mantenido el orden social y religioso. Al mismo tiempo, la naturaleza comenzó a jugar en contra. Evidencias arqueológicas y climáticas indican largos periodos de sequía que afectaron directamente a la agricultura. Sin lluvias suficientes, las cosechas fallaban y el sustento de miles de personas se volvió incierto. Las ciudades, diseñadas para prosperar en equilibrio con el entorno, empezaron a mostrar sus límites. El hambre y la presión social crecieron, y con ellas el descontento. La fe en los gobernantes también se erosionó. Si los reyes decían comunicarse con los dioses y garantizar el orden del cosmos, ¿por qué el mundo parecía desmoronarse? Cuando los rituales dejaron de ofrecer respuestas, la legitimidad del poder se vino abajo. Las poblaciones comenzaron a abandonar los grandes centros urbanos, buscando sobrevivir lejos de estructuras que ya no podían protegerlas. Así, el mundo clásico se fragmentó. Ciudades antes vibrantes quedaron en silencio, plazas ceremoniales se cubrieron de vegetación y el poder se dispersó en múltiples focos regionales. No fue el fin de la civilización mesoamericana, sino el cierre de una etapa. El conocimiento, las tradiciones y las creencias no desaparecieron, se transformaron, viajaron con la gente y se adaptaron a nuevas realidades. De las ruinas surgió un nuevo orden. Menos centralizado, más militarizado y marcado por la experiencia del colapso. El mundo clásico cayó, pero dejó una lección profunda. Incluso las sociedades más avanzadas dependen de un equilibrio frágil entre naturaleza, poder y cohesión social. Y cuando ese equilibrio se rompe, la historia toma un rumbo completamente distinto. Después del colapso del mundo clásico, Mesoamérica no quedó vacía. Simplemente comenzó una nueva etapa, más turbulenta, más belicosa y profundamente marcada por la ambición de poder. Este periodo, conocido como el México postclásico, vio surgir a los toltecas, una cultura que transformó la herencia de los pueblos anteriores en un modelo de organización militar, religión y arte que resonaría en generaciones futuras. En el corazón del altiplano, la ciudad de Tula se alzó como un centro de poder impresionante. No era tan grande como Teotihuacán, pero su influencia se extendía por gran parte del territorio mesoamericano. Sus pirámides, templos y palacios no solo reflejaban un dominio arquitectónico, sino que eran la expresión de una sociedad profundamente jerarquizada y orientada al poder.
Los toltecas entendieron que controlar la ciudad era controlar el destino de sus gentes, y lo hicieron con una combinación de fuerza, simbolismo y diplomacia. Quetzalcóatl, el legendario dios civilizador, se convirtió en el eje central de su religión y su política. Para los toltecas, este dios no solo traía conocimiento y fertilidad, sino que legitimaba la autoridad de los gobernantes. Su imagen, asociada a la serpiente emplumada, se convirtió en un símbolo de sabiduría, cultura y poder. Era un recordatorio constante de que la fuerza y el conocimiento debían ir de la mano, y que la estabilidad del mundo dependía de la armonía entre ambos. El militarismo tolteca no era un rasgo menor, era la columna vertebral de su sociedad. Entrenamiento, estrategias y alianzas determinaban la supervivencia de la ciudad y su capacidad de influir en regiones vecinas. La expansión territorial no era solo una cuestión de conquista, sino de prestigio, comercio y control de rutas vitales. Tula se convirtió en un referente militar y cultural, un modelo que civilizaciones posteriores, incluyendo a los mexicas, imitarían y adaptarán a su propio beneficio. Pero más allá de la fuerza, los toltecas dejaron un legado cultural duradero. Sus esculturas, relieves y columnas grabadas con guerreros y deidades transmitían mensajes de poder y religión que inspiraron a quienes vendrían después. Su enfoque en la combinación de conocimiento, religión y disciplina militar convirtió al México postclásico en una etapa de transformación profunda, donde el poder ya no se sostenía solo en la abundancia agrícola, sino en la organización, la estrategia y la autoridad simbólica. En ese sentido, los toltecas no fueron simplemente conquistadores o líderes, fueron arquitectos de un nuevo modelo social que influiría en toda la región. Tula y Quetzalcóatl demostraron que la historia de México podía reinventarse una y otra vez, que las civilizaciones podían aprender de las anteriores y al mismo tiempo proyectar su poder hacia el futuro. El México postclásico comenzó así, con un equilibrio entre el mito, la fuerza y la organización que preparaba el terreno para la era de los grandes imperios que aún estaban por venir. Durante años fueron despreciados, expulsados y obligados a avanzar sin descanso. No llegaron como conquistadores ni como herederos del poder, sino como un pueblo errante que sobrevivía en los márgenes del mundo mesoamericano. Los mexicas no tenían tierras fértiles, ni grandes ciudades, ni prestigio. Solo tenían una identidad forjada en el movimiento constante y una convicción profunda. Su destino aún no se había cumplido. Guiados por la voluntad de sus dioses, vagaron por el altiplano durante generaciones. Donde otros veían pantanos, islas inhóspitas y tierras inútiles, ellos aprendieron a adaptarse. Cada rechazo fortalecía su disciplina, cada derrota afinaba su instinto político. No eran ingenuos. Observaban, aprendían y esperaban. Sabían que el poder no siempre se toma por la fuerza, sino también con paciencia. Cuando finalmente se asentaron en el lago de Texcoco, pocos imaginaron lo que estaba por venir. Aislados y rodeados de enemigos más poderosos, los mexicas transformaron el entorno a su favor. Construyeron chinampas, dominaron el agua y convirtieron un espacio aparentemente imposible en una base productiva y estratégica. Tenochtitlán comenzó como una ciudad frágil, pero creció con rapidez, orden y ambición. Al principio, los mexicas sirvieron como mercenarios y aliados de otros pueblos. Peleaban guerras que no eran suyas, pagaban tributos y aceptaban una posición subordinada. Sin embargo, cada conflicto les daba experiencia militar y cada alianza les enseñaba cómo funcionaba el poder. Poco a poco, dejaron de ser simples guerreros al servicio de otros para convertirse en protagonistas del equilibrio político de la región. El punto de inflexión llegó cuando comprendieron que la guerra podía ser una herramienta de dominación sistemática. Con una estructura militar sólida, una religión que justificaba la expansión y una organización social rígida, los mexicas pasaron a imponer tributos, controlar rutas comerciales y someter ciudades enteras. La Triple Alianza consolidó su ascenso y transformó a Tenochtitlán en el corazón de un imperio en expansión. En apenas unas generaciones, aquel pueblo sin territorio se convirtió en la potencia dominante de Mesoamérica. Su historia es la de una transformación radical, de excluidos a señores del valle, de errantes a constructores de uno de los imperios más temidos y admirados de su tiempo. El ascenso mexica no fue un accidente, sino el resultado de adaptación, estrategia y una voluntad inquebrantable de poder.
Cuando el imperio azteca alcanzó su máximo esplendor, Tenochtitlán ya no era solo una ciudad, era el centro de un mundo que giraba a su alrededor. Levantada sobre el lago de Texcoco, conectada por calzadas, atravesada por canales y repleta de templos, mercados y palacios, la capital mexica impresionaba incluso a quienes venían de tierras lejanas. Todo en ella transmitía orden, poder y una ambición sin límites. La economía era el motor que sostenía al imperio. A través del sistema de tributos, los mexicas extraían enormes cantidades de alimentos, materias primas y bienes de lujo de los pueblos sometidos. Maíz, cacao, algodón, obsidiana, plumas exóticas y metales circulaban constantemente hacia el corazón del imperio. El gran mercado de Tlatelolco se convirtió en un centro comercial sin precedentes, donde miles de personas intercambiaban productos bajo reglas estrictas y supervisión oficial. El comercio no solo generaba riqueza, reforzaba el control político. La sociedad estaba cuidadosamente estructurada. En la cima se encontraban el tlatoani y la nobleza, encargados del gobierno, la guerra y los rituales religiosos. Debajo, guerreros, sacerdotes, artesanos y comerciantes cumplían funciones específicas dentro de un sistema rígido, pero funcional. La educación era obligatoria y diferenciada según el estatus social, preparando a cada individuo para servir al imperio. Nada quedaba al azar. La religión impregnaba todos los aspectos de la vida. Los dioses no eran figuras distantes, sino fuerzas activas que exigían equilibrio y sacrificio. Huitzilopochtli, dios del sol y la guerra, ocupaba un lugar central. La expansión territorial no era solo política, era una necesidad cósmica. La guerra alimentaba a los dioses, y los dioses garantizaban la continuidad del mundo. Los rituales, a menudo brutales, tenían un sentido profundo dentro de esta visión del universo. El poder militar fue clave para sostener el dominio azteca. Las campañas de conquista se extendieron por gran parte de Mesoamérica, sometiendo ciudades y ampliando la red de tributos. Incluso las llamadas guerras floridas cumplían una función estratégica: mantener entrenados a los guerreros y asegurar prisioneros para los rituales. El imperio crecía, pero también acumulaba resentimientos entre los pueblos dominados. En su apogeo, el imperio azteca parecía invencible. Riqueza, organización, fe y fuerza se combinaban en una maquinaria perfectamente engrasada. Sin embargo, bajo esa grandeza también se escondía una fragilidad, un poder construido sobre la dominación constante y el miedo. El esplendor era real, pero dependía de un equilibrio tenso que con el tiempo acabaría rompiéndose. En la cúspide del poder mexica, cuando el imperio azteca parecía dominar el mundo conocido, comenzó a instalarse una inquietud difícil de ignorar. Moctezuma II gobernaba desde Tenochtitlán con autoridad absoluta, rodeado de riquezas y ceremonias, pero también de presagios inquietantes. Algo, según las creencias de la época, estaba a punto de cambiar, y los dioses parecían advertirlo. Crónicas indígenas y relatos posteriores hablan de señales extrañas: cometas surcando el cielo, templos que ardían sin causa aparente, lagos que se agitaban violentamente y voces que anunciaban desgracias en la noche. Para una sociedad que interpretaba el mundo a través de lo sagrado, estos fenómenos no podían ser simples coincidencias. Eran mensajes, advertencias de un destino que se aproximaba sin ser comprendido del todo. Moctezuma no era un gobernante débil ni indeciso. Había sido un gran estratega y un líder respetado, pero también profundamente religioso. Su poder se sustentaba en la relación con los dioses, y por eso cualquier señal sobrenatural tenía un peso enorme en sus decisiones. La tensión no se vivía solo en los templos, sino en el corazón del poder político. La duda comenzó a filtrarse allí donde antes solo existía certeza. La antigua profecía del regreso de Quetzalcóatl, el dios civilizador, volvió a cobrar fuerza. Se decía que había partido hacia el oriente y que algún día regresaría. Cuando comenzaron a llegar noticias de hombres extraños desembarcando en las costas, blancos, barbados y con armas desconocidas, la incertidumbre se convirtió en miedo. ¿Eran simples invasores, o el cumplimiento de una profecía? Mientras tanto, el imperio se encontraba tenso. Los pueblos sometidos resentían los tributos y la violencia ritual. El control azteca, aunque poderoso,
dependía del temor y de una imagen de invencibilidad que comenzaba a resquebrajarse. Moctezuma dudó entre resistir o contener, entre atacar o comprender. Cada decisión se veía filtrada por el peso del destino y la interpretación de las señales. Así, cuando los españoles avanzaron hacia el corazón del imperio, no encontraron un mundo desprevenido, sino uno atrapado entre la fe y la razón, entre el poder absoluto y el miedo a los dioses. Antes de que cayera una sola piedra de Tenochtitlán, la conquista ya se estaba librando en el terreno invisible de las creencias. El destino, o al menos así se sentía, ya había comenzado a inclinar la balanza. La llegada de Hernán Cortés a las costas de Mesoamérica no fue una invasión fulminante, sino el inicio de un choque lento y devastador entre dos mundos que no se comprendían. Cuando los españoles desembarcaron, no sabían dónde estaban ni contra quién se enfrentarían. Y los pueblos indígenas, por su parte, no veían aún el verdadero alcance de aquella presencia extraña que traía consigo armas desconocidas, animales nunca vistos y una ambición que no conocía límites. Cortés no avanzó solo ni por pura fuerza militar. Muy pronto entendió que el imperio azteca, aunque poderoso, se sostenía sobre una red frágil de dominación. Decenas de pueblos sometidos pagaban tributos, entregaban prisioneros y vivían bajo la amenaza constante de la guerra. El resentimiento era profundo, y Cortés supo aprovecharlo. Allí donde los mexicas veían vasallos, los españoles encontraron aliados. Los tlaxcaltecas fueron clave. Enemigos históricos de los mexicas, primero combatieron contra los recién llegados y luego sellaron una alianza decisiva. No luchaban por España ni por un rey lejano, luchaban por destruir al poder que los había oprimido durante generaciones. A ellos se sumaron otros pueblos, creando un ejército diverso que avanzaba hacia el corazón del imperio azteca con un objetivo común, aunque con intereses muy distintos. El choque no fue solo militar, sino cultural y psicológico. Los españoles traían una forma distinta de concebir la guerra, la religión y el poder. Sus armas de metal, sus caballos y su obsesión por el oro alteraron el equilibrio conocido. Pero también llegaron con enfermedades invisibles, como la viruela, que comenzaron a propagarse con efectos devastadores entre poblaciones sin defensas biológicas. A medida que Cortés se acercaba a Tenochtitlán, el mundo mexica se tensaba. Cada paso revelaba la complejidad de una conquista que no fue una simple derrota indígena, sino una reconfiguración violenta del poder. La caída del imperio no se explicaría solo por la superioridad española, sino por una red de alianzas, traiciones y conflictos internos que hicieron posible lo impensable. Así, la llegada de Hernán Cortés marcó el inicio del fin de una era. Dos mundos se encontraron, pero no para comprenderse, sino para imponerse uno sobre otro. El destino de Mesoamérica quedó sellado en ese cruce de ambiciones, resentimientos y decisiones irreversibles. La caída de Tenochtitlán no fue un instante glorioso ni una sola batalla decisiva, sino un proceso largo, brutal y desgarrador que marcó el fin de un mundo. La ciudad más poderosa de Mesoamérica, construida sobre el agua y sostenida por siglos de dominio, se convirtió en un campo de guerra donde el ingenio, la resistencia y la desesperación lucharon hasta el último aliento. Tras la entrada inicial de los españoles y la muerte de Moctezuma, la tensión estalló. Los mexicas se levantaron, expulsaron a los invasores y demostraron que su imperio no caería sin pelear. La llamada Noche Triste fue una derrota humillante para Cortés, pero también el preludio de algo aún más devastador. Los españoles regresaron, esta vez mejor preparados, con aliados indígenas y una estrategia clara: asfixiar a la ciudad hasta hacerla caer. El sitio de Tenochtitlán fue implacable. Las calzadas fueron cortadas, los canales bloqueados y el suministro de alimentos interrumpido. Día tras día, la ciudad fue quedando aislada. El hambre comenzó a debilitar a la población, mientras los combates se volvían cada vez más sangrientos. Casas, templos y barrios enteros quedaron reducidos a ruinas. La guerra ya no distinguía entre guerreros y civiles. Pero el golpe más letal no llegó por las armas. La viruela, traída por los europeos, se propagó rápidamente entre los mexicas. Sin defensas contra la enfermedad, miles murieron en pocas semanas. Líderes, guerreros y sacerdotes cayeron sin posibilidad de lucha. El caos se extendió, y con él, el colapso del orden social.
Un imperio acostumbrado a resistir enemigos visibles se enfrentaba ahora a un enemigo invisible e imparable. Cuauhtémoc, el último tlatoani, encabezó la resistencia final. Joven y decidido, luchó hasta que ya no quedaba nada que defender. El 13 de agosto de 1521, Tenochtitlán cayó. No solo cayó una ciudad, sino toda una estructura política, religiosa y cultural que había dominado la región durante generaciones. El lago se llenó de escombros, los templos fueron destruidos y sobre las ruinas comenzó a levantarse un nuevo orden. El imperio mexica había llegado a su fin, pero el trauma de su caída marcaría para siempre la historia de México. La conquista no solo cambió quien gobernaba, sino la forma misma de entender el mundo, dejando una herida profunda que tardaría siglos en cicatrizar. Tras la destrucción de Tenochtitlán, el silencio que quedó no duró mucho. Sobre las ruinas del imperio mexica comenzó a levantarse un nuevo orden, diseñado para durar y para extraer riqueza. Así nació la Nueva España, no como una simple extensión territorial, sino como una pieza clave de un imperio global que se gobernaba desde el otro lado del océano. La conquista había terminado, la colonización apenas empezaba. El territorio fue reorganizado bajo el modelo del virreinato. En la cúspide se encontraba el rey de España, una figura lejana pero omnipresente, representada en América por el virrey. Desde la nueva Ciudad de México, construida literalmente sobre la antigua capital mexica, se administraban tierras, recursos y personas. Audiencias, gobernadores y funcionarios aseguraban que la voluntad de la corona se cumpliera, mientras la Iglesia se convertía en un pilar fundamental del poder colonial. La evangelización avanzó al mismo ritmo que la administración. Conventos, iglesias y misiones se extendieron por todo el territorio, transformando la vida cotidiana y las creencias de millones de indígenas. La religión no solo buscaba almas, también servía para ordenar, controlar y justificar el nuevo sistema. El mundo prehispánico no desapareció del todo, pero fue empujado a sobrevivir bajo nuevas formas, mezclándose con símbolos y rituales cristianos. Uno de los pilares más duros del nuevo orden fue el sistema de castas. La sociedad quedó dividida según el origen étnico: españoles peninsulares, criollos, mestizos, indígenas, africanos y una larga lista de mezclas intermedias. Esta clasificación no era solo social, sino legal. Determinaba derechos, obligaciones, acceso a cargos públicos y posibilidades de ascenso. La desigualdad quedó institucionalizada, convertida en norma. La economía colonial se orientó a servir a la metrópoli. La minería, especialmente de plata, se convirtió en el motor principal, mientras la encomienda y otras formas de trabajo forzado explotaban a la población indígena. La riqueza fluía hacia Europa, y aunque surgieron ciudades prósperas y élites locales, la mayoría vivía bajo un sistema profundamente injusto. La Nueva España fue, al mismo tiempo, un espacio de control y de mezcla. Entre imposiciones, resistencias y adaptaciones, comenzó a formarse una sociedad nueva, marcada por la herencia indígena, la dominación española y una identidad que aún no sabía que algún día se llamaría mexicana. La conquista no terminó con la caída de las armas. Tras el derrumbe del imperio mexica comenzó una batalla más silenciosa, profunda y duradera, la conquista espiritual y cultural. La evangelización se convirtió en uno de los pilares de la Nueva España, presentada como una misión divina, pero aplicada como una herramienta de control. Cambiar las creencias significaba transformar la forma de pensar, de vivir y de obedecer. Frailes y misioneros recorrieron pueblos y ciudades levantando iglesias sobre antiguos templos, sustituyendo dioses por santos y rituales ancestrales por ceremonias cristianas. El objetivo era claro: borrar el pasado religioso indígena y reemplazarlo por una nueva fe que legitimara el dominio español. Para muchos pueblos, aceptar el cristianismo no fue una elección, sino una condición para sobrevivir dentro del nuevo orden colonial. Sin embargo, la imposición nunca fue total. Bajo la apariencia de obediencia, las culturas indígenas desarrollaron estrategias de resistencia silenciosa. Antiguos dioses se ocultaron tras imágenes cristianas, fiestas prehispánicas se adaptaron al calendario católico y símbolos ancestrales sobrevivieron camuflados en el arte, la música y las tradiciones populares. Lejos de desaparecer, la espiritualidad indígena se transformó. La lengua fue otro campo de batalla.
Aunque el español se impuso como idioma oficial, muchas lenguas originarias resistieron en la vida cotidiana, transmitiendo historias, saberes y formas de ver el mundo. A través de ellas se conservó una memoria colectiva que no aparecía en los registros coloniales, pero que seguía viva en la oralidad y las costumbres. La cultura indígena también sobrevivió en el trabajo, en la agricultura y en la organización comunitaria. Los pueblos adaptaron técnicas antiguas a las nuevas exigencias coloniales, manteniendo una relación profunda con la tierra. Incluso dentro de un sistema opresivo, conservaron formas propias de identidad, solidaridad y resistencia. Esta etapa no fue solo de sometimiento, sino de lucha constante por no desaparecer. La evangelización intentó uniformar, pero terminó creando una sociedad mestiza, llena de contradicciones, donde lo indígena nunca fue completamente vencido. Bajo la superficie del orden colonial, persistía un mundo antiguo que se negaba a morir. Así, mientras la Nueva España avanzaba hacia una identidad impuesta, los pueblos originarios demostraron que la cultura no siempre se defiende con armas. A veces, resistir significa adaptarse sin olvidar, sobrevivir sin rendirse y conservar en silencio aquello que da sentido a la propia existencia. La Nueva España no se sostuvo solo con espadas y cruces, su verdadero motor fue la riqueza que brotaba del subsuelo. La plata se convirtió en el corazón de la economía colonial y en una obsesión que transformó el territorio, la sociedad y el destino de millones de personas. Donde antes había pueblos y campos, surgieron minas, caminos y ciudades enteras dedicadas a extraer el metal que alimentaría a un imperio global. Zacatecas, Guanajuato, Taxco o San Luis Potosí se convirtieron en nombres clave de un sistema económico diseñado para un solo fin: enviar riqueza a Europa. La minería no era una actividad más, era la base de todo. A su alrededor crecieron haciendas, talleres, comercios y centros administrativos. La plata mexicana cruzaba océanos, financiaba guerras, sostenía la monarquía española y conectaba América con Europa y Asia en una red comercial sin precedentes. Pero este esplendor tenía un costo enorme. La extracción dependía de una fuerza de trabajo explotada hasta el límite. Miles de indígenas fueron obligados a trabajar en condiciones extremas a través de sistemas como el repartimiento, mientras los esclavos africanos ocupaban los trabajos más duros. Jornadas interminables, accidentes mortales y enfermedades eran parte cotidiana de una economía que valoraba el metal más que la vida humana. La riqueza no se distribuía de forma equitativa. Mientras una pequeña élite de españoles peninsulares y criollos acumulaba fortunas, la mayoría de la población vivía en la pobreza. La desigualdad se volvió estructural. El sistema colonial no estaba diseñado para desarrollar el territorio, sino para extraerlo. Incluso las ciudades más prósperas convivían con cinturones de miseria y dependencia absoluta del éxito minero. El comercio reforzó esta lógica. Puertos como Veracruz se convirtieron en puntos estratégicos del intercambio global. Desde allí salían cargamentos de plata y entraban productos europeos que solo unos pocos podían pagar. La economía colonial no buscaba equilibrio ni justicia, sino eficiencia al servicio de la corona. Así, la plata dio poder a la Nueva España, pero también la encadenó. Creó riqueza, pero profundizó la desigualdad. Impulsó el crecimiento, pero sobre una base frágil y profundamente injusta. Bajo el brillo del metal se escondía una realidad dura, un país rico en recursos, pero pobre en oportunidades para la mayoría. Y esa contradicción marcaría el futuro de México durante siglos. Durante siglos, el sistema colonial había funcionado con una lógica clara: extraer riqueza y mantener el orden. Pero en el siglo XVIII, ese equilibrio comenzó a resquebrajarse. La llegada de la dinastía borbónica al trono español trajo consigo una serie de reformas que, lejos de fortalecer la estabilidad de la Nueva España, despertaron un profundo descontento en todos los niveles de la sociedad. El problema no era solo económico, era político, social y, sobre todo, identitario. Las reformas borbónicas buscaban centralizar el poder y aumentar los ingresos de la corona. Para lograrlo, se redujo la autonomía local, se reforzó el control administrativo y se reorganizó el territorio en nuevas intendencias. Los cargos importantes, antes ocupados por criollos, comenzaron a ser reservados casi exclusivamente para funcionarios llegados desde España. De pronto,
Quienes habían nacido en América pero se sentían herederos del sistema colonial fueron desplazados en su propia tierra. La economía también se vio alterada. Se incrementaron los impuestos, se reforzó el monopolio comercial y se fiscalizó con mayor rigor la producción, especialmente la minera. Para la población común, esto significó más cargas y menos beneficios. Para los comerciantes locales, mayores restricciones. Para las élites criollas, una humillación constante. El mensaje era claro: la Nueva España no existía para desarrollarse, sino para servir aún más intensamente a la metrópoli. El ejército y la Iglesia tampoco escaparon a los cambios. Se fortaleció el poder militar como herramienta de control interno, mientras que el clero fue limitado en privilegios y propiedades. Estas medidas, aunque racionales desde la perspectiva del Estado, rompieron alianzas tradicionales y generaron resistencias silenciosas. El sistema que durante generaciones había parecido inamovible comenzaba a mostrar grietas evidentes. En el fondo, lo que se estaba gestando era una crisis de legitimidad. La población ya no veía al orden colonial como algo natural o eterno. Las diferencias entre peninsulares y criollos se hicieron más profundas, y el resentimiento comenzó a transformarse en conciencia política. Las ideas ilustradas, que hablaban de derechos, razón y soberanía, empezaron a circular lentamente, alimentando el descontento. Las reformas borbónicas no provocaron una rebelión inmediata, pero sembraron la semilla del conflicto. Al intentar modernizar y controlar con mayor fuerza, la corona terminó debilitando el vínculo que sostenía a la Nueva España. El sistema colonial entró en una fase crítica, cargada de tensiones internas que ya no podían ignorarse. El camino hacia la ruptura había comenzado, aunque aún nadie sabía cuándo ni cómo estallaría. A comienzos del siglo XIX, la tensión acumulada durante décadas finalmente encontró una salida. El orden colonial ya no podía sostenerse, y lo que durante años había sido descontento silencioso se transformó en rebelión abierta. En la madrugada de 1810, el estallido no surgió desde palacios ni cuarteles, sino desde un pequeño pueblo que cambiaría para siempre el rumbo de la historia: Dolores. Miguel Hidalgo y Costilla no era un militar ni un revolucionario clásico. Era un sacerdote ilustrado, inconforme con las injusticias que veía a diario. Cuando lanzó el llamado a levantarse contra el dominio español, no proclamó un plan detallado ni una ideología cerrada, pero encendió algo mucho más poderoso: la indignación colectiva. Campesinos, indígenas y sectores marginados se sumaron de inmediato, transformando el levantamiento en una marea humana imparable, aunque caótica. El avance insurgente fue rápido y violento. Ciudades cayeron, el miedo se extendió y el orden colonial comenzó a tambalearse. Sin embargo, la falta de disciplina y estrategia pasó factura. Hidalgo fue capturado y ejecutado, pero su muerte no apagó la rebelión. Al contrario, la convirtió en una causa que ya no dependía de un solo hombre. José María Morelos tomó el relevo y dio a la lucha una nueva forma. A diferencia de Hidalgo, Morelos organizó ejércitos, estableció objetivos claros y dotó al movimiento de una visión política. Bajo su liderazgo, la independencia dejó de ser solo un estallido popular y se convirtió en un proyecto. Se habló de soberanía, igualdad y de un país libre de la dominación colonial. La guerra, sin embargo, seguía siendo desigual y brutal. Durante años, el conflicto se fragmentó. Guerrillas, derrotas, traiciones y resistencias mantuvieron viva la lucha, aunque parecía condenada al desgaste. La población sufrió enormemente, y el territorio quedó marcado por la violencia. Aún así, la idea de independencia ya no podía borrarse. Había echado raíces profundas. La guerra de independencia no fue una marcha triunfal, sino un proceso largo y doloroso. Pero con cada batalla, con cada sacrificio, se fue construyendo algo nuevo. Cuando Hidalgo gritó en Dolores, quizá no sabía exactamente lo que estaba comenzando. Pero ese grito rompió el silencio de siglos y abrió el camino hacia el nacimiento de una nación que ya no aceptaría volver atrás. Después de 11 años de guerra, sacrificios y una lucha que parecía interminable, México finalmente alcanzó la independencia, pero lo que llegó no fue la tranquilidad, sino un nuevo capítulo cargado de incertidumbre y desafíos. La caída del poder colonial abrió un vacío enorme. El territorio estaba libre de España,
pero nadie había trazado claramente cómo gobernarlo, y las fuerzas que habían luchado juntas durante la guerra ahora se miraban con desconfianza. Era un México nacido entre la gloria y el caos. Agustín de Iturbide surgió en ese escenario como una figura inesperada, un hombre capaz de unir intereses opuestos bajo un solo proyecto, el Plan de Iguala. Su estrategia fue ingeniosa: combinar a antiguos realistas con insurgentes, prometer independencia sin alterar demasiado la estructura social y establecer la protección de la religión católica como pilar del nuevo Estado. Con esta fórmula, logró consolidar apoyos y evitar la fragmentación inmediata del territorio. El 27 de septiembre de 1821, tras entrar triunfante en la Ciudad de México, Iturbide proclamó la independencia. La bandera del imperio ondeaba sobre el Zócalo, y por primera vez en siglos, la Nueva España dejaba de existir. Sin embargo, la celebración ocultaba un hecho ineludible: México no tenía experiencia en autogobierno, sus instituciones eran débiles y las tensiones entre provincias, ejércitos insurgentes y élites criollas podían estallar en cualquier momento. La independencia había terminado con España, pero comenzaba otra lucha, mucho más sutil y peligrosa: la de construir un país. Iturbide no tardó en proclamar el primer imperio mexicano y asumió la corona. Su gobierno buscó dar estabilidad y continuidad, pero chocó con la realidad: los conflictos internos eran profundos. Criollos y militares descontentos, líderes regionales con ambiciones propias y la falta de recursos financieros hicieron que la autoridad central fuera difícil de sostener. El imperio parecía una solución temporal más que un proyecto duradero, y cada decreto se enfrentaba a la resistencia silenciosa de quienes veían la corona como una imposición. Además, los ideales que habían impulsado la independencia, como la igualdad, la representación y la justicia, chocaban con la visión autoritaria del imperio. Iturbide se convirtió en símbolo de orden y unidad para algunos, pero para otros era un recordatorio de que la libertad recién conquistada aún no había encontrado su forma definitiva. La tensión creció rápidamente, demostrando que la independencia no resolvía mágicamente los problemas del país, solo los transformaba en nuevas batallas políticas. Así, el México nacido en 1821 era un país lleno de esperanza, pero también de fragilidad. Había logrado separarse de España, pero ahora debía aprender a caminar por sí mismo, enfrentando el desafío de transformar la libertad en estabilidad, y la victoria en un proyecto que pudiera sostener a una nación que apenas comenzaba a existir. La consumación de la independencia cerró un ciclo, pero inauguró otro, igual de complejo y decisivo para la historia de México. Tras la caída del primer imperio, México entró en un periodo que podría describirse como un verdadero torbellino político. La independencia había logrado separarnos de España, pero no nos había enseñado cómo gobernarnos. El vacío de poder se llenó con disputas constantes entre distintas facciones, ideologías y líderes, y el país comenzó a vivir una historia marcada por repúblicas efímeras, golpes de Estado y guerras internas que parecían no tener fin. La inestabilidad se convirtió en la norma. Entre liberales que buscaban limitar el poder del Estado y conservar derechos ciudadanos, y conservadores que defendían la tradición y la centralización, cada cambio de gobierno traía consigo tensiones y ajustes violentos. Presidentes eran destituidos, exiliados o asesinados, mientras los ejércitos regionales imponían su influencia sobre territorios enteros. Las fronteras internas eran tan volátiles como la lealtad de los líderes, y la política parecía un juego de ajedrez en el que cada pieza podía desaparecer de un momento a otro. Las guerras internas también marcaron la vida cotidiana. Revoluciones y pronunciamientos militares eran frecuentes, y la población civil vivía atrapada entre bandos que, en muchas ocasiones, tenían más intereses propios que un proyecto nacional. La economía sufría interrupciones constantes, las comunicaciones eran precarias y la cohesión social estaba fragmentada. Cada conflicto dejaba una herida que, aunque cerrara temporalmente, no desaparecía del todo, preparando el terreno para la siguiente disputa. Al mismo tiempo, México enfrentaba amenazas externas que empeoraban la situación. La pérdida de Texas y la guerra con Estados Unidos en 1846 a 1848 demostraron la fragilidad del joven país frente a potencias extranjeras. Territorios enormes se perdieron, y con ellos la confianza en un gobierno capaz de proteger a la nación. Estos golpes externos reforzaban las luchas internas,
generando un ciclo de crisis que parecía imposible de romper. Pese a todo, este periodo también fue formativo. La experiencia de repúblicas inestables, debates ideológicos y conflictos armados fue moldeando la conciencia política mexicana. Aunque los golpes de Estado y las guerras parecían solo caos, sentaron las bases para comprender la necesidad de un equilibrio entre poder central, derechos ciudadanos y autonomía regional. México aprendía, a un costo altísimo, que la independencia no era un punto de llegada, sino un proceso continuo. Entre golpes, exilios y tratados, el país se mantenía en movimiento, buscando sin éxito una estabilidad duradera. Las cicatrices de esta época demostraron que la construcción de una república fuerte y cohesionada sería uno de los retos más difíciles de la historia mexicana, un reto que no terminaría en décadas, sino que continuaría moldeando al país mucho después de que se apagaran los cañones de estas primeras guerras internas. A mediados del siglo XIX, México se enfrentó a uno de los capítulos más dolorosos de su historia, la guerra con Estados Unidos. Lo que comenzó como un conflicto diplomático por límites y anexiones se transformó rápidamente en un desastre militar y humano que dejaría cicatrices profundas en el país. Para un México aún frágil, golpeado por décadas de inestabilidad interna, la expansión estadounidense se convirtió en una amenaza existencial que cambiaría para siempre el mapa y la percepción del territorio nacional. La tensión comenzó cuando Texas, territorio mexicano, declaró su independencia y posteriormente fue anexado por Estados Unidos en 1845. La reacción mexicana fue inmediata, pero limitada. La joven república no contaba con un ejército suficientemente organizado ni con recursos económicos para enfrentar a una potencia emergente. A pesar de eso, se intentó resistir, en un esfuerzo desesperado por defender la soberanía y la integridad territorial. El conflicto armado, que estalló en 1846, mostró la diferencia abismal entre ambos países. Las tropas estadounidenses contaban con mejor armamento, organización y logística, mientras que los mexicanos, divididos políticamente y debilitados por conflictos internos, luchaban con valor pero sin coordinación. Batallas como las de Palo Alto, Monterrey y Chapultepec se convirtieron en símbolos de resistencia heroica, pero la superioridad militar de Estados Unidos resultó imparable. La guerra no solo fue un desastre militar, también fue un trauma social. Ciudades fueron ocupadas, pueblos saqueados y la población civil sufrió las consecuencias directas de un conflicto que parecía no tener control. Cada derrota significaba pérdida de vidas, recursos y territorio. Finalmente, el Tratado de Guadalupe Hidalgo de 1848 consolidó la cesión de casi la mitad del territorio mexicano. Texas, California, Nuevo México, Arizona, Nevada, Utah y partes de Colorado y Wyoming pasaron a formar parte de Estados Unidos. El impacto fue profundo y duradero. La pérdida territorial no solo significó un cambio en los mapas, sino una herida en la conciencia nacional. La idea de México como un país extenso y poderoso quedó trastocada, reemplazada por un sentimiento de vulnerabilidad y frustración. La guerra también reforzó divisiones internas. Culpar a líderes, soldados o a la estructura del Estado se convirtió en parte de la memoria histórica y política del país. Este capítulo mostró que la independencia y los ideales de soberanía podían ser insuficientes frente a intereses externos y a la debilidad interna. La guerra con Estados Unidos se convirtió en un recordatorio brutal de que la construcción de una nación no se mide solo en proclamaciones, sino en capacidad de defensa, unidad y organización. El territorio perdido no fue solo tierra, fue un símbolo del precio de la fragilidad política y militar, un trauma que acompañaría a México durante generaciones. La mitad del siglo XIX encontró a México intentando recomponerse de pérdidas territoriales, golpes de Estado y guerras internas, pero la verdadera batalla que definiría el rumbo del país no fue militar, sino ideológica. La reforma fue más que un conjunto de leyes, fue un enfrentamiento profundo entre visiones opuestas de lo que debía ser México, entre quienes buscaban modernizar y limitar el poder de la Iglesia y quienes querían preservar privilegios, tradición y control social. Benito Juárez, figura central de este periodo, emergió como líder de los liberales, un grupo decidido a transformar la estructura política, económica y social de la nación. Para ellos, la independencia no bastaba, era necesario construir un Estado fuerte, secular y capaz de garantizar igualdad ante la ley. La Iglesia, que había concentrado poder, tierras y riquezas durante siglos,
se convirtió en el principal obstáculo. Para los conservadores, cualquier intento de reforma era un ataque directo a la estabilidad, la moral y el orden que México había conocido durante la colonia. La Ley Juárez y la Ley Lerdo marcaron la pauta: limitar los fueros eclesiásticos, expropiar bienes de corporaciones religiosas y redistribuir tierras fueron medidas que buscaban equilibrar la estructura social y económica. Los templos dejaron de ser centros de poder autónomos y pasaron a estar bajo control del Estado. Estas decisiones, que desde la perspectiva liberal eran necesarias, provocaron una resistencia feroz entre la Iglesia y los conservadores, quienes movilizaron ejércitos, promovieron pronunciamientos y lucharon por reinstaurar un modelo de autoridad tradicional. El conflicto no fue solo político, sino social y cultural. Comunidades enteras se vieron divididas entre la tradición y la modernidad, entre la fe y la ley. La Reforma desencadenó la Guerra de Reforma, un enfrentamiento que duró 3 años y que transformó al país en un campo de batalla entre ideales irreconciliables. Juárez y los liberales lucharon no solo con armas, sino con legislación, estrategia política y el respaldo de sectores progresistas que querían un México distinto, mientras los conservadores apelaban a la legitimidad histórica, la religión y la alianza con potencias extranjeras para sostener su visión. Al final, la Reforma logró consolidar un Estado mexicano más secular y estructurado, pero el costo fue enorme: división, violencia y un país exhausto que había aprendido, a la fuerza, que la construcción de la nación implicaba confrontar poderes que parecían inamovibles. Juárez no solo defendió leyes, defendió la idea de que México podía existir como un país moderno, donde la autoridad no residiera en templos ni privilegios heredados, sino en la ley y la voluntad de la nación. Este enfrentamiento definió el equilibrio entre Iglesia y Estado durante generaciones y sentó las bases de la identidad política del México contemporáneo. A finales del siglo XIX, México parecía caminar hacia la estabilidad bajo un liderazgo fuerte y centralizado: Porfirio Díaz. Su régimen, conocido como el Porfiriato, fue un periodo marcado por una combinación curiosa de orden y opresión, modernización y desigualdad, progreso económico y exclusión social. Durante más de 3 décadas, Díaz logró imponer paz en un país que llevaba años convulsionado por guerras internas, golpes de Estado y conflictos regionales, pero el precio de esa estabilidad sería alto. Bajo su gobierno, la modernización se convirtió en mantra. Se construyeron ferrocarriles que conectaron ciudades y regiones aisladas, se expandieron líneas telegráficas, se promovió la inversión extranjera y la minería y la agricultura crecieron a ritmos sin precedentes. Las ciudades adquirieron un nuevo rostro: calles pavimentadas, edificios de estilo europeo, iluminación eléctrica y servicios públicos que transformaron la vida urbana. El Porfiriato prometía un México que dejaba atrás la violencia y el caos del siglo XIX y avanzaba hacia la modernidad. Pero la prosperidad no se distribuía de manera equitativa. Mientras la élite, principalmente terratenientes, inversionistas extranjeros y una burguesía urbana en ascenso, acumulaba riqueza y confort, millones de campesinos, indígenas y obreros vivían en condiciones de explotación extrema. La reforma agraria no existía. Tierras comunales fueron despojadas y concentradas en pocas manos, mientras que los jornaleros trabajaban jornadas interminables en haciendas, minas y fábricas bajo vigilancia militar y represión constante. La modernidad tenía un rostro brillante, pero la desigualdad era su sombra más oscura. La represión política fue otra característica del régimen. Díaz mantenía el control absoluto mediante la censura, la manipulación electoral y la amenaza constante de castigo. Los opositores eran silenciados, exiliados o encarcelados, y la prensa se sometía a una vigilancia estricta. La ilusión de orden dependía de un poder centralizado que no toleraba disidencias. La paz era palpable, pero siempre bajo la presión de un régimen que imponía obediencia por encima de todo. El Porfiriato también dejó huellas culturales y sociales profundas. La educación, los servicios públicos y la infraestructura urbana modernizaron la vida de las élites, mientras que los sectores populares se adaptaban a un sistema que los marginaba. Se consolidó un México dual, uno que avanzaba hacia la industrialización y la apertura al mundo, y otro que permanecía atrapado en la pobreza, la injusticia y la represión. Así, el Porfiriato se convirtió en un periodo contradictorio: progreso visible y control férreo, crecimiento económico y exclusión masiva. Díaz consiguió un país más organizado y moderno,
pero su legado sería una mezcla de admiración por la estabilidad alcanzada y resentimiento por las desigualdades y abusos que sembraron las semillas de la revolución que estallaría apenas unas décadas después. Un México que parecía avanzar, pero cuyo avance estaba construido sobre tensiones a punto de explotar. En 1910, México despertó de un largo sueño de orden impuesto por el porfiriato, pero lo hizo con fuerza y violencia. La Revolución Mexicana no fue un evento aislado ni un levantamiento uniforme, fue un estallido social y político que combinó aspiraciones de libertad, justicia y tierra con rivalidades personales y luchas regionales. Durante décadas, millones habían soportado desigualdades, explotación y represión. Ahora, las voces de campesinos, obreros y líderes políticos convergían en un grito que buscaba transformar al país desde sus cimientos. Francisco I. Madero fue quien encendió la chispa. Abogado y político, criticó la perpetuación de Porfirio Díaz en el poder y propuso elecciones libres y un México democrático. Su plan de San Luis llamaba al levantamiento contra la dictadura, y aunque no llevaba un programa radical de reformas sociales, logró movilizar a sectores amplios que ya no toleraban la injusticia. Su llegada marcó el inicio de un conflicto que rápidamente se transformó en algo mucho más complejo de lo que cualquier plan político podía prever. En el sur, Emiliano Zapata encarnó la voz de los campesinos. Su lucha era clara y urgente: tierra para quien la trabajaba, fin del despojo y respeto a las comunidades indígenas. El Plan de Ayala se convirtió en un manifiesto revolucionario, un compromiso con la justicia social que contrastaba con las promesas más abstractas de otros líderes. Zapata representaba el México profundo, el país rural y olvidado que reclamaba recuperar lo que siempre había sido suyo. En el norte, Pancho Villa lideraba una revolución más pragmática y militar. Con su división del norte, Villa combinaba estrategia, movilidad y carisma, creando un ejército temido y admirado. Su lucha no solo era política, sino también simbólica: defendía a los pueblos y buscaba transformar el poder local, mientras enfrentaba a fuerzas federales y grupos conservadores. Villa se convirtió en un mito, un hombre que parecía encarnar la rebeldía y el coraje del México que no aceptaba más injusticias. El país entero se vio envuelto en una guerra que no distinguía entre civiles y combatientes. Ciudades, caminos y haciendas se convirtieron en escenarios de enfrentamientos constantes. La Revolución Mexicana fue, a la vez, brutal y esperanzadora. Matanzas, saqueos y traiciones convivían con ideales de justicia, autonomía y soberanía popular. Ningún líder podía controlar completamente el curso de los acontecimientos, y los diferentes proyectos chocaban, se complementaban o se traicionaban entre sí. Sin embargo, a pesar del caos y del sufrimiento, la revolución despertó a México. Dio voz a los marginados, cuestionó el poder establecido y sentó las bases para una nueva identidad nacional. Tierra, derechos y participación política comenzaron a dejar de ser sueños abstractos para convertirse en reclamos concretos. Fue un México que, después de décadas de imposición y desigualdad, aprendía que la transformación no se logra desde el silencio, sino desde la acción decidida, el conflicto y la esperanza compartida. La Revolución Mexicana no solo cambió gobiernos, comenzó a cambiar la esencia misma del país. Tras la Revolución, México entró en un proceso de reconstrucción que definiría su forma moderna: un Estado fuerte, instituciones centralizadas y un proyecto de nación que buscaba equilibrar desarrollo, justicia social y estabilidad política. Sin embargo, construir un país moderno no fue sencillo. El siglo XX estuvo marcado por un vaivén constante entre avances, crisis, dictaduras encubiertas y periodos de apertura democrática. Cada década traía sus propios retos, mientras la sociedad mexicana aprendía a moverse entre tradición, modernidad y desigualdad persistente. La consolidación del Estado postrevolucionario se centró en fortalecer instituciones y garantizar el control del territorio. La creación del Ejército Mexicano Profesional, la estructuración del sistema judicial y la expansión de la educación pública fueron pasos cruciales. La tierra, uno de los grandes temas de la Revolución, comenzó a redistribuirse mediante ejidos, dando a millones de campesinos un acceso limitado, pero simbólico, a lo que antes les había sido negado. La identidad nacional se promovió a través del arte, la literatura y la educación, forjando un imaginario colectivo que mezclaba modernidad y raíces indígenas. Pero la historia del siglo XX mexicano también estuvo marcada por crisis profundas.
Desde la guerra cristera, la violencia derivada de conflictos sociales y religiosos, hasta la represión de movimientos estudiantiles como el de 1968, quedó claro que la modernización y el autoritarismo podían coexistir. La economía creció de manera sostenida durante décadas, pero el crecimiento muchas veces fue desigual, concentrando riqueza en unos pocos mientras millones permanecían marginados. Los movimientos campesinos, obreros y sociales recordaban constantemente que el país que se construía todavía estaba lejos de ser equitativo. Hacia finales del siglo XX, México comenzó a experimentar una apertura política significativa. La transición hacia la democracia, con elecciones más competitivas y alternancia en el poder, transformó la vida política y permitió que nuevas voces participaran en la toma de decisiones. La sociedad civil se fortaleció, las demandas de transparencia y justicia crecieron, y los medios de comunicación jugaron un papel crucial en visibilizar la desigualdad y la corrupción que aún persistían. El siglo XXI trajo consigo nuevos desafíos: violencia organizada, migración, desigualdad persistente, crisis económicas y retos ambientales. Al mismo tiempo, la globalización abrió oportunidades en tecnología, comercio y cultura, conectando a México con el mundo de formas inéditas. La nación que comenzó como un territorio conquistado, luego se convirtió en imperio y república inestable, ahora enfrenta un futuro incierto pero lleno de posibilidades, donde la democracia, la participación ciudadana y la resiliencia se convierten en herramientas esenciales para enfrentar problemas estructurales. Hoy, México es un país de contrastes. Riqueza cultural, potencial económico y creatividad vibrante conviven con desafíos profundos que requieren innovación, compromiso y unidad. La historia del país demuestra que su identidad se ha construido entre conquistas, resistencias, reformas y revoluciones. El siglo XX y XXI son prueba de que México sigue aprendiendo, adaptándose y luchando por ser un Estado moderno, justo y capaz de garantizar un futuro más equitativo para todos sus habitantes. Cada crisis, cada reforma y cada logro muestran que la historia de México no es lineal ni simple, sino una construcción compleja que sigue escribiéndose día a día. La historia de México no terminó, sigue escribiéndose cada día. Todo lo que hoy ves, la política, la cultura, los conflictos y la identidad, es el eco de siglos de decisiones, luchas y resistencias. Si quieres entender por qué México es como es, este canal es para ti. Suscríbete, porque el próximo vídeo puede revelar la historia que nunca te contaron, y que cambiará tu forma de ver el mundo.